Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol. Primero en Noticias. La unidad investigativa de Noticias Caracol conoció en exclusiva un testimonio clave en la investigación por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Se trata de la declaración que rindió ante la Fiscalía María Alejandra Benavides, ex asesora y mano derecha del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ante un fiscal reveló comprometedores detalles de la participación del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y del exministro del Interior Luis Fernando Velasco en la compra de votos en el Congreso para beneficiar los proyectos del gobierno. María Alejandra Benavides acaba de darle a la Fiscalía una declaración que compromete seriamente a su ex jefe, el hoy ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Y él me gustó y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda. Y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitamos sacar esto. Hasta hoy solamente habían declarado contra Bonilla los exfuncionarios Olmedo López y Sneider Pinilla sobre una supuesta operación de compra de congresistas para aprobar los créditos internacionales de la nación. Pero el testimonio de su mano derecha en el Ministerio de Hacienda deja a Bonilla muy mal parado. El ministro sabía que Sneider, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. Sí, señora. Él lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Fiscal, yo insisto, todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera. Yo no había sola. Esta operación de compra de congresistas se habría dado a mediados de diciembre de 2023, porque el gobierno necesitaba que la Comisión de Crédito Público aprobara unos préstamos muy onerosos para la nación. Para aceitar a los congresistas, según las pruebas en el expediente, desde el Ministerio de Hacienda supuestamente se dio la orden de direccionar 3 contratos por 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y en el Carmen de Bolívar. Olmedo López le explicó a la Corte cómo funcionaba desde la Casa de Nariño esta operación de compra de votos. El cónclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido de ellos, donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Las declaraciones de María Alejandra Benavides, conocidas por este noticiero, ratifican lo que ya venían denunciando Sneider Pinilla y Olmedo López. El valor de este testimonio es que ella fue testigo directo de esta operación que hoy tiene a 6 congresistas en indagatoria ante la Corte Suprema. Benavides fue enfática en que el ministro Bonilla siempre supo que eran los congresistas los que estaban poniendo a sus contratistas. Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas. Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los grupos indicativos asignados. Yo no puedo decir mentiras a ustedes, decir que no podía cuestionarlo, pero aquí en mi transparencia te digo, yo soy segura de que el ministro sabía que esos contratos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos. Y usted sabía si ellos a cambio de esos créditos le iban a dar alguna parte o algo al ministro. No, señora. Lo único que yo sabía era eso. Yo de plata no sé. Y haría mal diciéndole mentiras. Yo de plata no sé. La testigo contó que la supuesta operación de compra de congresistas arrancó a comienzos de diciembre de 2023 y de esta sabían tanto el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como el asesor presidencial, Jaime Ramírez Cobo. El intermediario en la unidad de gestión de riesgo era Sneider Pinilla. El 11 de diciembre, cuando yo le mando a él los contactos, es porque ya había pasado la reunión con Velasco y él sabe de la urgencia, él sabe de que el ministro iba a cambiar una cosa por otra. Pero el 16, el 15,
cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo, fiscal, todo es simultáneo, lo que yo hago cuando Snyder Pinilla me pide los contactos no es cogerlos del chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas, porque de los congresistas los que ya estaban conectados para la sesión, que eran los que iban a votar, y que yo se los pidiera a ellos específicamente era mostrarles que sí iba a salir. Pero es lo que me había pedido que hiciera. Benavides insistió en señalar que su ex jefe, el ministro Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor del DAPRI, Jaime Ramírez Cobo, trabajaban coordinados. Pero que sé que el ministro Bonilla no hacía nada sin que el ministro Velasco supiera o Jaime supiera. Para el ministro Bonilla era fundamental que alguien más supiera qué estaba pasando. Por eso Velasco se la pasaba en el Ministerio de Hacienda. Por eso él me decía, habla con Jaime, almuerza con Jaime. El ministro Bonilla tenía el afán de que de alguna forma no lo hacía solo. La Fiscalía indagó específicamente por la participación del exministro Velasco. ¿Y cómo fue la participación del ministro Velasco en esos contratos? ¿Él tuvo algo a cambio? ¿Qué pasó ahí? El ministro Bonilla fue el que empezó el direccionamiento, que Velasco sabía de él y él iba a ayudar en esto, pero no lo hizo al final. Igual que Jaime Ramírez Cobo, ellos no terminaron dando frutos para que los congresistas dijeran algo. Por esto fue el ministro el que tuvo que hacerlo directamente con la unidad de secretario el 15 de diciembre. Benavides señaló que los congresistas habían puesto una fecha perentoria para saber si el gobierno les iba a cumplir o no, y que de eso dependían los votos para la aprobación de los créditos. Por eso, en los chats que le envió Jaime Ramírez Cobo a Snyder Pinilla en ese momento, él le decía que era urgente tramitar estos negocios a fin de que al gobierno no se le cayeran los créditos en el Congreso. El ministro se está intentando comunicar con el director, pero no ha podido. Dile que estamos en la marcha calmando la gente. Lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación. Por eso es la urgencia. El 16 de diciembre fue el sábado y a plazo. Y los congresistas eran los que todo el tiempo por WhatsApp me decían, allá no contestan, no han dicho nada, María Elena no ha pasado nada, y ese no ha pasado nada era lo que yo entendía como que la gestión de ellos no estaba haciendo. Cuando era calmar a un congresista. A mí Andrés Ramírez desde el primer día me dijo, tú te entiendes con el Congreso, ¿y qué significa eso? Garantizar la gobernabilidad. Andrea Ramírez, a la que se refiere Benavides, sería la funcionaria del Ministerio de Hacienda que lleva años como enlace de esa cartera con el Congreso. Sin embargo, por esos días estaba en licencia de maternidad y por eso Benavides la reemplazó en sus funciones. ¿Y Andrea Ramírez se enteró de la existencia de otros contactos para el direccionamiento de la contratación? Yo en diciembre tuve una reunión con ella, el 1 de diciembre tuve una reunión con ella en la que yo le dije que habían 3 grupos indicativos y que eran para tales congresistas. Yo se lo dije, ella lo sabía. María Alejandra Benavides hoy es pieza clave para la Fiscalía para aclarar la responsabilidad del ministro Bonilla y de otros altos funcionarios en este caso. Su colaboración está siendo valorada en el marco de una negociación con la justicia. En todo caso, fuentes cercanas a la investigación señalaron que Benavides afronta serios problemas de seguridad y que debe ser protegida por el Estado. Aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha negado todo, esta confesión de María Alejandra Benavides cuestiona seriamente su versión de que nunca supo de nada irregular. Precisamente consultamos al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El ministro Bonilla respondió a través de un mensaje de WhatsApp en el que dijo, abro comillas, hablé con mis abogados, no puedo hacer declaraciones. Cierro comillas. También consultamos al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y nos dijo, abro comillas, no solo yo, sino todo el gobierno y el Congreso sabían que había dificultades en la aprobación de los cupos de endeudamiento y ese tema siempre ha sido del resorte del Ministerio de Hacienda. Por ello, como lo señala el asistente del ministro, y lo podrán decir todas las personas que han tenido que ver con esa materia, yo no intervine para nada y confío en la actuación del ministro de Hacienda. Cierro comillas.